Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, el día de hoy mi grupo y yo os vamos a hablar acerca de la culturología y más que todo cómo nos explica Bunge en su libro Las ciencias sociales en discusión. Así que entra vídeo. ¿Qué es la cultura? La cultura, como hemos visto, se suele relacionar con y asociar más que todo con la historia, el arte, la literatura, los procesos, las técnicas de una sociedad. Más que todo, son todas aquellas expresiones humanas las cuales nos diferencian de un animal, de un insecto, de una ave, de lo que sea. Es lo que nos hace meramente humanos. Es, por así decirlo, todo aquel conocimiento, tanto idealista o materialista, el cual nos sirve a nosotros para poder afrontar nuestra realidad día a día. Así que vamos a empezar con la culturología. ¿Qué es esto y cómo Bunge la define? En sí, Bunge dice que la culturología es una ciencia social por antonomasia. ¿Y por qué? Pues porque la culturología en sí se basa en estudiar las relaciones culturales, valga la redundancia, entre las sociedades. ¿Y esta de qué va a servir? Nos va a servir para poder comprender y poder analizar todas aquellas relaciones sociales, tanto sean sectoriales, por clase dominante, ideología, en la sociedad. Nos va a permitir comprenderlas y poder analizarlas paulatinamente. Bunge en su libro nos menciona acerca de la culturología y esta más que todo tiene que ser estudiado por la sociología. Posiblemente también la antropología, pero él prefiere la sociología. ¿Y esto a qué viene? Bueno, creo que es más que obvio. Y como se suele decir, zapatero a tus zapatos, Mario Bunge intenta restringir un poco la culturología, ya que por ejemplo el biólogo Richard Dawkins intenta darle una postura biológica a la cultura, diciéndonos que es como un ciclo de vida, y él habla acerca de los memes, no los memes que conocemos, sino unos memes que tienen que ver con un sonido de la palabra gen. Como sabemos, el idealismo abarca aquellos valores, aquel perfeccionamiento moral, aquella creación espiritual. Por ejemplo, máximo ejemplo es la religión, y esta en sí tiene a la cultura como un punto máximo de desarrollo social. Es como que una idea. Por otro lado, también tenemos el materialismo. Entre los materialistas también tenemos a White, que nos habla de la cultura como un fenómeno humano general. Y aunque él dice que no debemos hablar de varias culturas, sino solamente de una, hay que señalar su importancia en el ámbito antropológico. En síntesis, Bunge critica el idealismo, la postura idealista de la cultura, y a la vez también a la postura materialista, pero más al idealismo porque no tiene una base racional, no tiene un pilar racional en el cual fundamentarse. Y el materialismo suele criticarlo con aquellos marxistas o materialistas que buscan dualizar esta parte. También no apoyan al idealismo porque es típico de los materialistas, están en contra del idealismo, pero a la vez rescatan ese concepto de idea, que viene como el tema del comunismo, como un ideal de la sociedad. Rescatan eso y Bunge como que los repudia por eso. Dos enfoques, el internalismo versus el externalismo. El internalismo se basa en que las ideas y modos de producción del conocimiento están libres de influencias externas. Esto está muy inherente a lo que es el idealismo, el cual para comprender la realidad se basa en las ideas y en el sujeto pensante y en el propio pensamiento. Por otro lado tenemos el externalismo, el cual las ideas y acciones de un individuo están determinadas por su medio social, el cual el contexto determina el contenido. Un ejemplo de ello podríamos dar un caso, es que un niño dentro de un hogar donde sus padres son drogadictos, donde está lleno de violencia, esta postura externalista diría de que como su contexto del niño es así, está determinado de que él va a ser una persona violenta, una persona drogadicta para la sociedad. Esto me hizo recordar una charla que escuché que algunas veces creemos que el origen determina tu destino, ¿no? En este caso sería el contexto, determina el contenido, ¿no? Yo estoy en contra de estas dos posturas y también Mario Bunge propone de que esto se debería fusionar un internalismo con un externalismo. Porque ambas fusión de ellos nos va a poder ayudar a comprender mejor la realidad de nuestra sociedad y poder generar conocimientos. Por un lado, el internalismo, que nos proporciona lo que es el análisis, pero del propio sujeto, y por el otro lado, el externalismo,
que es la relación con nuestro medio, con nuestra sociedad, que es necesario la influencia externa. Ahora analizaremos dos enfoques, el marxismo y la estructura funcionalista. El marxismo critica duramente lo que es el capitalismo, que dentro de ahí hay dos clases sociales, el burgués y el proletariado, el cual uno es el dueño de los medios de producción y el otro es el dueño de su trabajo. Ambos interactúan, pero surge una desventaja. Surge lo que es la plusvalía, el trabajo no remunerado, debido a que surge una explotación por parte del burgués hacia el proletariado. Y esto critica duramente Marx, ¿no? Y dice que para acabar con esa desigualdad se debe generar la que es la lucha de clases. Por el otro lado tenemos el enfoque de estructural funcionalista por Milton, el cual dice que dentro de una sociedad que es como un sistema hay varios subsistemas, por ejemplo el sector salud, el sector educación, el cual cada uno de ellos con los individuos forman parte de un todo. Ellos optan por lo que es el equilibrio y la conservación dentro de la sociedad a través de normas para poder mantenerla. Propone lo que es el cambio, también el dinamismo, pero de una manera gradual. En este capítulo, Bunge hace su crítica con respecto al movimiento anticientífico, movimiento que tuvo influencia de grandes pensadores como Feyerabend, Wittgenstein, Kuhn. Nos menciona el externalismo radical, el constructivismo, el relativismo como algunas de sus características. Bunge se encarga de refutar cada una de estas características. Empieza por el externalismo global radical, que sostiene que todo conocimiento es una construcción social. Bunge intenta refutar esto enfocándose en la matemática, ya que si bien es cierto la matemática es una construcción social, en el sentido de que la desarrollan una serie de personas, no significa que los postulados, definiciones o teoremas aplican a la sociedad. Para el autor, la matemática pura trata de objetos matemáticos y nada más. En segundo lugar, nos habla del constructivismo, en especial del ontológico, de donde, de ser cierto, según Bunge, no habría diferencia entre el retrato y la persona que es retratada. En otro ejemplo, no habría diferencia entre la historia y el mito. En suma, cataloga el constructivismo ontológico como una regresión del pensamiento mágico. Por último, menciona que hablar del constructivismo implica mencionar el relativismo epistemológico, que consiste en la idea de que no existen verdades objetivas. Quiere decir que para estos, una mentalidad crítica moderna no es superior a una mentalidad primitiva, o que una cosmovisión mágica es tan válida como una científica, catalogándola como una pseudociencia. Aquí Bunge nos muestra una serie de errores acerca de la concepción de tecnología por la sociedad. Algunos confunden la tecnología con la ciencia, otros la confunden con la ciencia aplicada, con la artesanía o incluso con la industria. Bunge define la tecnología como la rama del conocimiento consagrada al diseño y puesta a prueba de sistemas o procesos con la ayuda del conocimiento científico, con la meta de servir a la industria o al gobierno. Hola. A mí me tocó exponer de la lectura de Bunge sobre las ciencias sociales y sobre la ideología. Bueno, al final ambas se complementan. Lo que yo quería decir era que las ciencias sociales ayudaron a tener malas interpretaciones de la realidad en la sociedad, porque son tomadas como verdades y tiene que ver mucho con el tiempo y el espacio en el que se hacen esos estudios. Estos estudios abarcan periodos determinados, pero son interpretados según las ideologías y formatos de ciertos periodos en el cual se realiza el estudio. Es así como las ciencias sociales se toma como un aval, o se tomó como un aval de discursos políticos para implantar para implantar ideas muchas veces erradas. Los historiadores tienen cierta forma de contar ciertos hechos o sucesos, y según su nacionalidad también. En este caso podríamos poner de ejemplo los historiadores de Chile cuentan su verdad o su versión del Pacífico, de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, los historiadores peruanos también cuentan su versión. Entonces, si nos ponemos a leer artículos de historiadores peruanos con artículos de historiadores chilenos, vamos a encontrar puntos de vista totalmente diversos, porque lo que está primando ahí es el nacionalismo. A pesar de que sea un mismo hecho, o sea, un mismo contexto histórico,
estos no son expuestos de manera objetiva y son vistos desde una trinchera, o mejor dicho, desde su postura ideológica en muchos de los casos. Continuando con la exposición, la ideología la debemos entender que todas las ideologías fueron creadas en ciertos momentos para defender o cambiar sistemas políticos o modos de vida. Estas cambian y en ocasiones se amoldan a la sociedad. El ejemplo acerca de las ideologías liberadoras que menciona Bunge en el libro es que estas ideologías liberadoras se volvieron conservadoras al darse cuenta que al sacarle el mayor provecho les convenía, para sus propios intereses. Si una ideología nos habla de la liberación y de las libertades, pues estas pueden llegar a ser peligrosas si no se saben tomar adecuadamente. Y es ahí donde vienen los conservadores, que defienden la libertad que les conviene y que no atente sobre todo contra sus intereses, como lo mencioné arriba. Ahora, en lo social, la ideología marxista fue concebida como una ideología de liberación. Pero como dice el texto, esta avaló la opresión y cortó las libertades, lo cual es muy cierto. También se basan en la teoría para poder sustentar estos regímenes, pero estas ideologías pueden ser interpretadas a modo particular. Es así que cada quien maneja una teoría a su forma de ver el mundo, desde su punto de vista, y lo hacen de manera indefendible. O sea, lo defienden por sobre todas las cosas, muy a pesar de que la ideología puede estar errada o no. Gracias. Como hemos visto hasta ahora, Bunge concibe la culturología como un sistema que mantiene la objetividad y análisis crítico al momento de desarrollar sus supuestos teóricos. Sin embargo, algo en lo que enfatiza el autor y en lo que ya ha enfatizado a lo largo de cada capítulo es que en el caso de la ciencia, esta no se ve condicionada por el contexto en el caso de las teorías, como en el caso de las teorías externalistas que plantean esto. En realidad, lo que el autor defiende es que si bien existe un grado de influencia, esto no es determinante, porque en el caso de la ciencia, y retoma aquí a Merton, él señala que es la necesidad de conocer, de aprender y el deseo de reconocimiento lo que motiva al intelectual a continuar investigando, a continuar desarrollando proyectos científicos, y no lo hace el contexto. En tal sentido, el autor vuelve a retomar algo que ya habíamos leído en libros anteriores al respecto de la tecnología, en términos de que esta tiene, a diferencia de la ciencia y de otros saberes, tiene una connotación de labor social y en la que se debe a la vida del hombre, precisamente por su naturaleza y por su función. Sin embargo, algo en lo que hace hincapié Bunge al momento de hablar de cómo es que el contexto condiciona los avances científicos, es que en el caso de la tecnología, si bien está bajo una lógica de mercado, no es la lógica de mercado, que en este caso circunda su contexto, la que condiciona sus avances, sino es la misma tecnología la que propicia esos avances al crear nuevos mercados, generando nuevas necesidades a partir de sus descubrimientos. Ejemplo, los celulares, los smartphones, los smartwatches. Entonces, no eran necesidades previas sin embargo, surgieron a partir de la creación de la misma tecnología. Y dentro de esto, el autor hace hincapié en la lógica, en cómo es que estos escenarios terminan quizá percibiéndose de forma superflua en términos de que son condicionados por el contexto. Porque algo muy interesante dentro de esto es que la relación entre los tecnólogos y aquellos que financian la tecnología es que depende su relación, los términos de su relación dependen de sus contratos y así también del estado, del contexto social en el que se encuentren. Me explico. Por ejemplo, en el caso de las lógicas de patentes, si bien el financista es quien paga por el derecho de uso de la tecnología, quien la termina desarrollando es el tecnólogo. Sin embargo, él lo que puede ofrecer en Internet y lo que pone en oferta dentro del mercado son las guías, son los manuales para utilizarlos, es el mismo derecho de uso del producto en sí, pero no pone así su conocimiento completo dentro de lo que es la oferta, porque esa es
paga por el derecho de uso de la tecnología, quien la termina desarrollando es el tecnólogo. Sin embargo, él lo que puede ofrecer a Internet y lo que pone en oferta dentro del mercado son las guías, son los manuales para utilizarlos, es el mismo derecho de uso del producto en sí, pero no pone así su conocimiento completo dentro de lo que es la oferta, porque eso es una transacción no plausible. A partir de ello se genera una dinámica en la que ambos dependen del contexto en el que se encuentran, porque por ejemplo en el caso de estados totalitarios la presencia de la tecnología y de los avances está condicionada hacia el ámbito político, hacia el ámbito ideológico que circunde dentro de ese contexto, ¿no? Y bien, para culminar, dentro de este aspecto me gustaría señalar que en el caso de Bunge y dentro del texto existen momentos en el que, ya a modo de crítica, en el que al sustentar una opinión el autor cae en algunos argumentos que podrían entenderse como inductivos, en términos de que le sirven para establecer juicios muy generales, y en tal sentido hace que de hecho su texto termine por momentos dialogando en algunos postulados que él mismo critica, entre los que son los llamados estudios culturales o la deconstrucción que él critica al inicio del apartado.